esto, a grabar. Mi querido Aldo, muy buen día. Vamos a arrancar la clase de hoy. Pastor Seferino, te pido de favor si abres tu micro, haces una oración y le damos la palabra a mi hermano Aldo, por favor. Ahí, púchale el micro. Toca la pantallita, luego toca el micro. O tienes la computadora. Tienes la computadora, tienes que ponerle ahí sobre el micrófono de tu lado izquierdo. Ok. Tiene broncas mi pastor Seferino. Vamos a pedirle a Carlos que nos lleve en oración, por favor. Señor y Padre mío, hoy una vez más estamos ante ti agradeciéndote las bendiciones que has puesto en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el grupo y equipo que hemos armado, Padre. Gracias porque nos provees de espadas para salir y poder hablar de ti, Padre mío. Hoy también hacemos un pequeño recordatorio de mi hermano Jaime, que estuvo con nosotros, Señor, y que hoy seguramente está a tu lado. Te rogamos, Señor, por la fortaleza de su familia y las bendiciones sobre ellos, Señor, que puedan continuar su vida de manera lo mejor posible, Señor, lo que tú proveas, Padre mío. Gracias, Señor, por lo que viene. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y bendícenos, Señor, a nosotros y a nuestras familias, a nuestros hogares, Señor. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Pastor Aldo, somos todos tuyos. Bueno, primero del Señor, pero ahí te los encargó el Señor a ti. Bueno, buenos días a todos. Yo realmente sí estoy muy tocado con el tema de Jaime, pese a que yo no lo conocí personalmente, pero me pegó mucho y lo sentí muchísimo. Y le pido a Dios que lo esté cuidando a Juan, lo esté haciendo guiar por sus caminos, porque como dijiste, Jaime era un ancla para Juancito también. Así que, hecha esta salvedad y con esa tristeza, vamos a continuar un poco donde quedamos el otro día. Quedamos acá, en este slide, en esta pantalla. Y un poco yo no sé si se los había dicho a ustedes, he dado tantos cursos de liderazgo últimamente que ya no sé a qué le di a quién. Pero hay una definición de liderazgo que dice, el líder tiene que poder contar de dónde viene, entender dónde está parado y poder mostrarte hacia dónde están yendo. Pasado, presente y futuro. Y me parece una muy buena definición. De alguna manera, fíjense que hemos estado hablando de la revolución industrial, de dónde venimos, del cambio tecnológico. En el fondo estamos hablando de dónde venimos, por qué somos lo que somos y dónde estamos hoy. Porque si no entendemos dónde estamos hoy, difícilmente vamos a poder guiar a la gente hacia un futuro. Es decir, la gente, si uno es líder, la gente nos sigue porque le mostramos a dónde ir, porque sabemos a dónde ir. Y la gente nos tiene la confianza, es decir, uno genera algo en la gente que hace que la gente diga, oh, yo quiero estar cerca de este tipo, no me lo quiero perder, porque quiero ir en esa dirección. Él la tiene clara. No sé si tienen esta expresión en México, acá en la Argentina es muy típica, ¿no? La tiene clara. El líder es alguien que la tiene clara y que es verdadero, porque muchos nos engañan y decimos, no, la tiene clara, y cuando caminamos 4 pasos con él nos damos cuenta de que no existe. Pero el verdadero líder es uno que uno quiere estar al lado porque sabe que va a tener un buen futuro y no quiere perderse nada. Entonces ahí es donde vino toda esta introducción que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo. Y la pregunta que tienen ahí en pantalla, la iglesia, es decir, ¿hacia dónde vamos? Sabemos dónde estamos, entendemos quizá un poquitito mejor por qué estamos donde estamos,
quizá al analizarlo podemos identificar algunos errores que puedan estar cometiéndose y que no eran errores a lo mejor en la década del 60 o del 70 o del 80, porque estaban adecuados a la sociedad en la que vivíamos. Pero al haberme cambiado el entorno, yo tengo que ser capaz también de decir, bueno, ¿qué me sirve de lo que venía haciendo y qué es lo nuevo que tengo que agregar? Entonces, estas son las preguntas que vamos a ir analizando. Yo les voy a ir dando elementos técnicos para reflexionar, para pensar, y al final llegaremos a este mismo slide con algunas ideas prácticas. Sí, Sergio. Sí, hace 8 días parte de lo que vimos al final fue el hecho de esta lucha con las nuevas generaciones y cómo definitivamente no estamos llegando a comprender que nosotros somos los viejos, somos los que nos tenemos que ir actualizando, más que los jóvenes comprendiendo. Y hablábamos de qué es lo que pasaba con los liderazgos cuando ya se volvían insuficientes. Y yo me quedé aquí con una pregunta, no recuerdo exactamente cómo llegamos al punto, pero yo puse aquí en mis notas, cambiar será igual que derrocar, y llegué a la conclusión de que no hay que derrocar, sencillamente hay que formar nuevos liderazgos, hay que generar nuevas áreas de oportunidad, nuevos liderazgos, nuevos grupos. Tenemos que crecer en ese sentido. No, el hecho de que yo tenga un líder que no avance, que no crezca al mismo ritmo que va avanzando la tecnología, la vida, la sociedad, no quiere decir que lo tenga que derrocar. Y me recordé mucho de Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, y de repente 2 de sus discípulos agarran y se van con Jesús. Y yo dije, wow, y Juan no los detuvo, al contrario, los alentó. Y ahí se ve la madurez de Juan de decir, pues no, yo no soy el único líder. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguna oveja, algún miembro de nuestro equipo quiere irse con otro líder? Que obviamente es natural, porque si se van es porque ya nosotros no les estamos dando lo que necesitan. ¿Cómo nos sentimos? O sea, nunca, yo creo que difícilmente le decimos, adelante, sí, vete, ve con él te va a enseñar más, ¿no? Me quedé con esa idea, mi querido Aldo. Tu primera formulación, es decir, si tenemos que cambiar o derrocar, es que el tema es que es el propio líder que tiene que renovar su visión. Es decir, hacerla nueva, renovar, hacer nueva la visión. No se trata de, descartar lo anterior necesariamente. Ahora, si lo anterior se queda estancado en el tiempo, y sí, vamos a tener que cambiar de liderazgo. Pero no tiene que ser necesariamente la consecuencia. Lo importante es que como líderes permanentemente estemos renovándonos, lo cual significa que el líder tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir leyendo. Yo leo los diarios en búsqueda de artículos que aparezcan donde hablan de los jóvenes, cuáles son los nuevos requisitos para los jóvenes para contratarlos en las empresas, a quiénes contratan las empresas hoy. Todo ese tipo de cosas yo las leo permanentemente. ¿Por qué? Porque necesito entender cómo piensa el joven, cómo piensa la sociedad y a dónde están apuntando, como para entonces poder decir, bueno, ¿y en la iglesia cómo lo aplico esto? Porque los jóvenes no tienen mucho compromiso hoy en día, todos lo hemos escuchado. Y en la iglesia es peor todavía que en el mundo secular. Ahora, ¿por qué está ocurriendo? Y yo tengo que leer a los que entienden de estas cosas. Porque en la Biblia yo tengo algunas respuestas, pero las respuestas sociológicas, ¿qué está pasando en este momento? No las voy a encontrar en la Biblia. Yo en la Biblia voy a encontrar las respuestas si conozco la pregunta.
Y el líder es una persona que tiene que estar haciéndose preguntas permanentemente sobre este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué la gente se va atrás de otro líder? Y porque el líder que venía siguiendo, la verdad, se perdió en el camino, se estancó, se quedó, no quiere cambiar. Es más, uno intenta que cambien y no, esto se sigue haciendo de esta manera y se rigidizan a tal punto que uno tiene que decir, bueno, vamos a cambiar y vamos a buscar otra cosa. O se agotó el proceso al cual me llevó. Por ejemplo, él me ofreció ir hasta tal punto. Y yo fui con él y llegamos a ese punto. Y llegamos a ese punto y ya está cumplida aquella visión que él tenía. Y ahora lo miro y es muy probable que si estuvimos mucho tiempo juntos no estemos tan lejos. Y digo, la verdad es que ya no me estimula más. ¿Para dónde sigo? Y vamos a buscar otra cosa. Entonces, el concepto es renovar, hacer nueva la visión permanentemente y cambiar permanentemente y actualizarse. Es lo que nos pasa en medicina. Yo, pese a que casi no estoy practicando, no veo enfermos ni nada de eso, yo sigo leyendo medicina. Porque quiero saber dónde está lo último que se va descubriendo. ¿Para qué? Y no sé, pero tengo que estar en el borde de alguna manera, todo lo que pueda, ¿no? Entonces, me parece que esto de alguna manera apunta a esto que decía Sergio. Mario, creo que quería comentar algo. Sí, yo creo que la palabra también puede ser adaptarse. Creo que sería una palabra más o menos cercana. Y quería comentar que para vos no es ninguna novedad hacerlo. Yo me acuerdo en tus prédicas, cuando subías con el diario debajo del brazo, abrías el diario y a partir de la realidad del momento predicabas. O sea, para vos te resulta muy fácil porque lo hiciste siempre. Eso era. Es un entrenamiento mental que uno tiene que aprender cuando es líder. Es el entrenamiento de estar al día. Adaptarse es cierto, pero tiene un peligro, Mario. Sí. Si yo me adapto al mundo actual, es muy probable que me vaya de los principios bíblicos. Porque el mundo actual está yéndose para cualquier lado. Entonces, sí, yo tengo que adaptar las formas al momento actual, pero más que las formas acá, el líder tiene que tener una clara idea de fondo, a dónde voy y por qué voy para esta dirección. Y ahí es donde la gente lo va a seguir. Y de vez en cuando hay que hacer, me viene un ejemplo, pero no todos lo van a entender. Si lo ven jugar a Messi, yo no sé si les gusta el fútbol o no, si lo ven jugar a Messi, ustedes van a ver que casi no corre en la cancha, pero está todo el tiempo mirando a la derecha y a la izquierda. Y ya todo el mundo lo está marcado, está escaneando dónde están los jugadores. Entonces, cuando le llega la pelota, él directamente, sin hacer nada, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque sabe dónde está parado cada uno de sus compañeros y dónde están los contrarios. Y eso le da una ventaja enorme. Es un poco lo que como líder uno tiene que hacer. Estar escaneando la sociedad, hacer un scan y saber dónde están todas las cosas, dónde están los jóvenes, los mayores, esto, lo otro, esto, lo otro. Y de todo eso uno lo tiene en mente, entonces cuando aparece un problema nuevo puede tomar una decisión rápida. De esa manera, a donde me refería es, uno tiene que estar escaneando para atrás a ver si los que lo seguían todavía lo siguen. Porque puede ocurrir que por ir tan adelante, hay algunos líderes que van tan rápido que el grupo no los puede seguir y se queda atrás. Cuando se da vuelta no hay nadie. Entonces uno tiene que estar escaneando y estar cerca del que lo está siguiendo para estar seguro de que todavía siguen ahí. Yo conozco muchos líderes que se fueron y no se dieron cuenta, el líder político que pierde una elección
traigo este ejemplo, acá en la Argentina lo estamos viviendo en primer plano. El líder político que se fue creyendo que, no, por acá, cuando se da vuelta resulta que no lo sigue nadie, o que perdió gran parte de los que lo seguían. Doctor, un segundito, Sí. perdón, doctor. Pastor Jaime y hermana Alejandra, bienvenidos. Les comento que aprovecho esta circunstancia. Ustedes, los que tienen pantalla completa, pueden ver que aparece un telefonito en uno de los cuadros. Eso quiere decir que esa persona se está conectando por teléfono, como una llamada normalita, sin tomar datos de internet, nada. Esa es otra forma de que podemos acceder a las reuniones. Pastor Jaime y hermana Alejandra, pastora Alejandra, si no mal recuerdo, para habilitar el audio y deshabilitarlo, se marca numeral 6 o asterisco 6 o numeral 6 o asterisco 8, numeral 8 y asterisco 8. No recuerdo, nada más ahí tienen que probar. Por lo pronto les voy a poner en silencio y si quieren participar o algo, utilicen cualquiera de estas combinaciones que les acabo de decir, por favor, pastor. Gracias, hermano. Gracias, buen día. Buen día. Perdón, pastor Aldo, adelante. Digo, aproveché porque es la primera vez que se meten los hermanos con esta modalidad y creo que para algunos en algún momento puede ser útil. Para mí es nueva, yo no tenía ni idea que podía hacerse una cosa así. Así que bienvenidos a los hermanos. Ok. Bueno, ¿quedó claro, Sergio, un poco lo que planteaste? Perfectamente claro, mi querido hermano. Hay que renovarse. Y sí, tomo ese concepto, renovarse. Exacto, hacer nuevo. Entonces vamos a esta pregunta, ¿qué es liderazgo? El resumen corto, liderazgo es influencia. Liderazgo no es dar orden, no es mandar, no es hagan lo que yo quiero. Liderazgo es influenciar de tal modo que las personas influenciadas elijan por su cuenta seguirme. Entonces es una influencia que no es unidireccional, es decir, que no es que el líder influencia al seguidor, es una influencia mutua. Siempre, el líder influencia al seguidor, pero el seguidor también influencia al líder. ¿Por qué? Porque el líder es una persona que está en continuo aprendizaje. El día que el líder deja de aprender, deja de ser líder. Porque él se estanca con su posición y se convierte en un autócrata. La característica del líder es justamente eso, estar siempre abierto al cambio y siempre aprendiendo. El líder que se estanca, su liderazgo se estanca y pierde validez, pierde fuerza en muy poco tiempo. Entonces, el liderazgo tiene que ver con esto. Y acá quiero hacer esta diferenciación que me parece importante y tiene que ver con todo el libro de Job que hemos estudiado. Líderes, yo siempre digo que en las iglesias líderes tenemos demasiados. No tenemos ni siquiera suficientes, tenemos demasiados. Lo que nos falta es hombres y mujeres de Dios. Es una enorme diferencia. ¿Por qué? Y acá les voy a comparar un poquitito. El líder secular irradia suficiencia. En cambio, el hombre de Dios irradia santidad. ¿Se dan cuenta la bruta diferencia entre uno y otro? Uno de ellos es la presencia. Fíjense, ¿vieron estos programas evangélicos de la televisión norteamericana que están sobremagnificados con estas figuras centrales, predicadores con peinados raros, ropa rara? Son líderes que irradian suficiencia, irradian imagen.
cuando lo que uno debería buscar es que irradien santidad. Y cuando uno los mira, uno dice, ¿y cuánto de santidad tendrá esto? Perdón, el hermano Cristian tiene levantada la mano y luego yo también, perdón, pastor. Adelante, adelante. Gracias, buenos días a todos. Yo tengo una duda. Respecto a esto, hablábamos sobre la preparación. Creo que como líderes es necesario seguirnos preparando todo el tiempo. Pero, ¿qué hay de la madurez, pastor? ¿Qué hay de esos líderes que han llegado a una posición de liderazgo y no tienen esa madurez y sobre todo una madurez cristiana? Porque creo que ahí también hay mucho que ver en cuanto a cómo van a ser guiados, ¿no? No sé, ¿qué opines sobre esto de la madurez? No, es absolutamente válido, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo esto, pero es uno de los problemas que hay en la iglesia. Ponemos en posiciones de liderazgo a gente que no está madura. Yo particularmente estoy convencido que nadie alcanza madurez cristiana antes de 8 años como creyente. ¿De dónde saco esa cifra que es totalmente, si quieren, voluntarista? El Señor Jesús tuvo que trabajar 3 años y medio con sus discípulos, full life, todo el tiempo, 3 años y medio, y todavía no estaban maduros cuando Él murió. Tuvo que venir el Espíritu Santo para terminar de madurarlos un poco. Y aún así siguieron cometiendo macanas, como Pedro con el centurión. O Pedro yendo a Antioquía y juntándose con los judíos, pero no con los demás. Le faltaba madurez. Pablo tuvo que venir a ponerle un poco de madurez en su vida. Entonces, si a Jesús le llevó 3 años y medio de full life, yo por lo menos duplico 3 años y medio, lo llevo a 7, con el tipo de liderazgos que nosotros tenemos en la iglesia, que son muchísimo más modestos que el de Jesús. Y le agrego un año más por las dudas, bueno, esto va de sobra. Y después de 8 años, no estoy seguro de que uno lo logre. Es decir, yo miro para atrás, después de haber andado 50 años en estos caminos, y cuando yo me doy cuenta que mi madurez no es la misma que yo tenía hace 20 años o hace 30 o hace 40, porque la maduración tiene que ser permanente. Pero sí coincido, Cristian, totalmente, que es muy peligroso poner a alguien en posición de liderazgo cuando está todavía inmaduro. Es más, es bíblico. La Biblia dice, primero pruébenlo, y después, si funciona bien, lo ponen como anciano de la iglesia. Y dice, no a un neófito para que no caiga en la condenación del diablo. Pero muchas veces ponemos neófitos. ¿Por qué? Y porque pinta bien, habla bien, tiene buenos gestos, porque tiene dinero. Llega una persona poderosa económicamente o de prestigio a la iglesia, y al añito y medio ya lo estamos poniendo en posición de liderazgo porque eres un líder en la comunidad. Pero eso no quiere decir que sea suficientemente líder en lo espiritual. Por eso, de alguna manera, la indicación, la palabra presbíteros en griego, significa ancianos, porque implica tener experiencia en la vida. Y creo que esas son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y si muchas veces ponemos pastores jóvenes, como tú, Cristian, te veo y eres joven también. Pero ¿qué es lo importante? Que esos pastores jóvenes estén rodeados por gente mayor que los ayude a seguir creciendo. Porque hay pastores que empiezan a pastorear a los 20 y pico de años. ¿Está mal? No, no está mal, pero son un peligro. Si no tienen contención y guía. Porque a veces van a ser guiados por sus hormonas mucho más que por sus conocimientos, ¿no? Sí, Sergio.
Doctor, esto que te voy a preguntar tiene que ver con todo esto que acaba de decir Cristian. Mencionaste acerca de que el líder secular irradia suficiencia y el líder, el hombre de Dios, irradia santidad. ¿Qué es esto de irradiar santidad? Estamos hablando de madurez, de solemnidad, de formalidad, y agregaste otro término, ancianos. Yo ahorita estoy trabajando mucho en mi corazón, en mi mente, con esta palabra santidad. Según yo lo veo en la Biblia, nosotros no podemos hacer nada para ser santos. Dios nos hizo santos a través de Jesucristo. Pero de repente se ha perdido, bueno, creo yo que se confunde esta parte de solemnidad y formalidad de, tú no conociste a Enrique Rambal. Enrique Rambal es un actor español que hizo su carrera acá en México, pero los mexicanos seguramente recordarán ese Cristo, ese Jesús del Calvario, donde salía todo, queridos hermanos, queridos y amados, y todo así acartonado, y hay veces que pensamos que eso es santidad. ¿Puedes darme un poquito más de idea de qué queremos decir con esto de santidad, doctor? Mira, en las iglesias evangélicas el concepto de santidad se traduce, ser santo se traduce como ser separado. Tenemos que ser santos, entonces tenemos que estar separados. Yo lo miro a Jesús y Jesús no estaba separado del mundo, al contrario, se quería juntar con la gente y con los religiosos de su época, y los religiosos eran los que lo echaban, lo separaban. Entonces, este falso concepto de estar separados, tenemos que ser santos, no nos podemos juntar con los del mundo, esos del mundo, porque nosotros somos santos. Si quieres, para ser más bíblico, nosotros hemos sido hechos santos. Pero ¿cómo nos vamos a juntar con los del mundo? Sepárense de las cosas del mundo, dejen. Ese concepto de separación llevó a que la iglesia se separe del mundo. Por eso los miembros de la iglesia están adentro de las cuatro paredes y no salen a evangelizar. Porque se han separado del mundo. Y cuando entra alguien lo miran a veces hasta con desconfianza, porque viene del mundo corrompido. Ahora, en hebreo, si buscan la palabra para santidad, en hebreo tiene una traducción que es diferente. Cuando Dios dice, sean santos porque yo soy santo, lo que Dios, la traducción hebrea de la expresión es, sean diferentes porque yo soy diferente. El concepto de santidad está asociado al concepto de ser diferente. Ahora, tenemos que interpretar qué significa ser diferente en el contexto hebreo. Estos queer, ¿vieron? Estos hombres que no saben si son hombres o mujeres, se visten de mujeres, se visten de hombres. También son diferentes, ¿no? Pero no es esa la diferencia a la que se refiere el Antiguo Testamento. Sean diferentes, sean santos, sean diferentes en el sentido de que Dios a través de su Espíritu Santo va cambiando tu carácter. Por eso fuimos a Job, porque ahora Job, al final del libro, es diferente del Job del principio. La diferencia, lo que irradia, esto es diferente del mundo. Esto es algo diferente. Entonces, me parece que la traducción esa ayuda a entender un poquito más qué significa el concepto de la santidad. No es actuación. Por eso digo irradia, no genera. La actuación genera una imagen. La santidad simplemente aparece.
uno lo ve y dice, este tipo es diferente. Quiero tener más de él. Y creo que ahí se inicia el camino de seguimiento. Sí, hermana Isabel. Me gusta el ejemplo que usted da de los 8 años del tiempo que le llevó a Jesús a full time, digamos, o a full life, esto de preparar a sus discípulos, y me viene la palabra proceso. Creo que cada uno de nosotros tenemos que transitar un proceso de maduración, de crecimiento. Y me gusta la frase, un liderazgo al estilo de Jesús, que Él siempre sea nuestro modelo, así como también Pablo lo hizo con Timoteo. Que los que peinamos canas podamos encontrar jóvenes que estén dispuestos a aprender, pero siempre nosotros siendo motivados y siguiendo el ejemplo de Jesús. Gracias. Amén, amén, gracias. Cuando el Señor termina el sermón del monte, ¿se acuerda lo que decía la gente? Este no habla como los escribas y los fariseos, este es diferente. Y fue su primer impacto con la gente, ¿no? Es eso que él irradiaba, esa santidad, que los ponía tan mal a los enemigos, por supuesto. A mí me parece que Carlos quería hablar, pero está hablando por teléfono, así que sigo un poquitito y cuando estés listo, Carlos, vamos. Les muestro otra diferencia. El líder secular es impulsado por sus ideales. En cambio, el hombre de Dios es impulsado por Dios. El origen, ¿de dónde sale? Yo quiero ser líder, vamos para este lado, porque mis ideales apuntan a ese lado. Yo no sigo en la iglesia a un líder porque él tenga sus ideales. Yo necesito ver que está impulsado por Dios. Sí, Carlos, adelante. Una disculpa, traía un asunto importante y estaba esperando la llamada desde las 7 de la mañana. No, una pequeña observación. Yo me dedico a bienes raíces, a la venta de casas, terrenos, entonces trato con muchísima gente y he tenido la bendición de encontrar gente en mi camino que les digo, ellos son diferentes y les pregunto si son cristianos o no y la gran mayoría me ha dicho, sí, soy cristiano. Y esos son los que irradian esa santidad. Por su conducta, por su imagen, por su, no sé, me ha tocado esa bendición algunas veces y algunas veces me han hecho a mí el comentario, ¿no? De que tú no eres católico, ¿verdad? Y ahí da un brinco y es una responsabilidad muy fuerte a veces cuando recibo ese comentario. Perdón, era mi comentario. Exactamente, exactamente. Y qué claro que es cuando alguien viene, se presenta como cristiano y uno lo empieza a mirar ya con ojos de hermano, y caminado unos pocos pasos empieza a ver cosas que no coinciden, que no irradia eso que presuntamente dice. Y ese es el peligro que a veces tenemos, vuelvo a repetir, en apresurar los nombramientos, las ordenaciones, el imponer manos con levedad. Entonces se imponen manos a cualquiera que busca controlar y dominar a la gente. Acuérdense que las iglesias, yo les dije, están llenas de enfermos psiquiátricos y enfermos psicológicos. Y muchos de ellos vienen a buscar protagonismo. Entonces, se presentan como santos, pero en el fondo lo único que quieren es controlar a la gente. Ellos necesitan tener todo bajo su mano, digitando todas las cosas que se hacen, y son verdaderos peligros para las iglesias, porque terminan destruyendo la esencia de la iglesia, porque lo único que están buscando es la autorrealización, no están buscando realmente el servicio al otro para que el otro crezca.
Hay mucho de eso, hay mucho psicópata, y uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Así que ahí seguimos. Entonces, el líder secular es impulsado por sus ideales, no porque yo concibo las cosas de esta manera. En cambio, el hombre de Dios es impulsado por Dios. Otra diferencia, el líder secular tiene un espíritu fuerte, se impone. El hombre de Dios es pobre, bienaventurados los pobres en espíritu, pero son fuertes en el Espíritu Santo. Es decir, se trata de la lucha entre espíritu humano y Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene el control? El líder secular, sin duda, aún siendo creyente, el que tiene el fuerte impacto secular va a tener un espíritu humano fuerte. Entonces su obra va a ser una obra muy carnal. Estoy hablando de creyentes, ¿eh? Pero creyentes que son inmaduros, en los cuales predomina la carne que se relata en Gálatas. Disensiones, peleas, búsqueda de poder, esto, lo otro, y no digamos, el fruto del espíritu. El líder secular lleva gente detrás de sí. Es decir, lleva a la gente para sí mismo. El hombre de Dios lleva gente a Cristo. El hombre de Dios es un servidor de Cristo que lleva a la gente hacia Cristo. Cuando yo presento el Evangelio, no estoy tratando de llevar la persona a la iglesia. Estoy tratando de llevar a la persona hacia Dios. Pequeñas diferencias, yo tengo una lista mucho más larga que esto, pero estas cuatro, digamos, que simbolizan un poquito la diferencia entre líder y hombre de Dios. Entonces, por eso repito, líderes tenemos demasiados en las iglesias a veces, pero hombres de Dios no tanto. Y el que produce un impacto verdaderamente es el hombre de Dios. El otro puede tener un impacto, pero es temporal. Y su obra termina diluyéndose en la carne. Entonces, acá vemos al líder con personas. El líder trabaja con personas. Su función un poco es influenciar a esas personas para convertir esa visión en una misión. Esto es aplicable a cualquier liderazgo secular o cristiano. El líder trabaja con personas, ahí ese círculo significa, este es el equipo de trabajo. No hay equipo, no hay líder. No existe el líder sin equipo. No existe el líder llanero solitario, el héroe americano. ¿Vieron las series norteamericanas y las películas? Todas ellas tienen al héroe americano. Uno, que él es el que salva a todos. Cuando hablamos de liderazgo, el líder trabaja con personas para convertir una visión en una misión. Un gerente de una empresa, de un banco, dice, bueno, mi visión es llevarle créditos, microcréditos a personas humildes. Entonces la misión del banco pasa a ser esto. El líder trabaja con su equipo para producir eso. Esto es líder secular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el líder que es cristiano? Esto hace toda la diferencia. Hay un llamado de Dios a ese líder cristiano. Y esto cambia radicalmente el concepto. Por eso no podemos traer el liderazgo secular adentro de la iglesia. ¿Por qué? Juan 15:16 dice, no me elegiste, recuerda, yo te elegí, te puse en el mundo para dar fruto, fruto que no se echa a perder. Es decir, no es que yo soy muy inteligente y Dios me llamó porque soy inteligente o capaz o tengo buena labia y hablo bien. Dios es el que nos eligió por su sabiduría y nos pone en el mundo para dar fruto.
fruto que no se echa a perder. Cuando el fruto es humano, lo que hablábamos del líder secular, ese fruto se echa a perder y no dura. Pero cuando Dios me llama para hacer algo, acuérdense que la Biblia dice las buenas obras que Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo. Es decir, hay buenas obras para que andemos en ellas. Entonces me llama y me dice, mira, tengo estas buenas obras para que andes. Señor, muchas gracias, pero yo tengo unas ideas bárbaras. Déjame que te las cuente y así me das tu bendición. Yo creo que hay que agarrar al colegio de al lado y ir a predicarle todos los días a todos los padres en la puerta. Y Dios dice, no, no es esa la idea que yo tengo para vos. Sí, Señor, así que en el nombre de Jesús, bendecí lo que vamos a hacer. Y allá se va el hombre a pararse en la puerta de la escuela y a hacer un desastre. Porque no es lo que Dios le estaba pidiendo. Es una obra que podrá dar algún fruto, pero ese fruto se va a echar a perder. Entonces, ese llamado de Dios me transforma todo porque hace que mi visión ya no sea mi visión. Ahora que fui llamado, es la visión de Dios. Fíjense lo que dice Jeremías 29. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Ojo, y son planes para bien, no para mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces Dios lo que me pregunta es, yo te estoy llamando, yo te elegí, ¿te interesan los planes que tengo? Complementen estos dos versículos. Si te interesan, ¿recuerdan cuando hablamos de la oración? Lo que uno tiene que empezar a hacer es conectarse con Dios para tratar de interpretar cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. No contarle el plan que yo tengo para su vida. A veces funcionamos así, ¿no? Nosotros diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando Dios me llama, la visión ya no es mi visión. Y acá donde yo discrepo mucho con muchas de las enseñanzas de liderazgo cristiano que andan dando vuelta por ahí, incluyendo algunas de Haggai. El líder visionario, la visión del líder, estimulando a que el líder tenga su propia visión y entonces la presente a Dios para que Dios la bendiga. Yo disiento 180 grados con eso. Yo creo que la virtud no está en que yo descubra una gran visión que le presente a Dios como propuesta y que Dios la bendiga. Yo creo que lo que aprendo de la Biblia es, Señor, mostrame cuál es tu visión. En humildad, tratar de recibirla y tratar de ponerla por obra. Esto me coincide con lo que leo en la Biblia. Lo del líder visionario me parece que es traer de los pelos el concepto de liderazgo secular y meterlo en la iglesia. Y lo dejo ahí para que lo discutamos si quieren. Entonces, si la visión es de Dios, mi misión pasa a ser la misión que Dios me está entregando en las manos. No es más mi visión y mi misión. Es la visión de Dios y la misión que Dios me está poniendo en las manos para cumplir. Te elegí, te llamé, acá están los planes, andá y haceme esto. ¿Para qué? Y porque eso va a dar fruto que no se va a echar a perder. Y son planes buenos, no hay nada malo en ellos y vas a tener un futuro lleno de esperanza. Entonces me parece que esto marca una enorme diferencia entre el liderazgo que pretendemos meter en las iglesias y para mí lo que se deduce del liderazgo bíblico. Si yo se lo aplico a Pablo, Pablo tenía su visión para la iglesia, que significaba la única iglesia verdadera es la judía, los cristianos estos están molestando, hay que destruirlos. Entonces lo llama a Dios y dice, yo te elegí y te voy a poner para que lleves y dé fruto. Sí, Señor, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, yo tengo los planes, vení que te cuento, quiero que vayas a los gentiles y hagas todo eso. Y Pablo se tomó sus años de meditación, de oración, de estudio, de charla, de ir a chequear con los apóstoles, y dedicó toda su vida a eso que Dios le había entregado. Tomen a Juan el Bautista, lo mismo. Juan el Bautista era el primo de Jesús, no tenía nada que ver. Dios lo llama y le dice, mira, quiero que vos seas simplemente el que prepara el camino. Nada más que eso. Vas a ser el último de los profetas. Pero estás llamado solamente a un servicio. Sí, Señor, ahí voy, lo que vos quieras. Terminó con la cabeza cortada, pero él se dedicó a hacer la misión de Dios. No sé, estoy poniendo algunos ejemplos como para que veamos a Abraham. Abraham, salí de allí porque ahí en Ur de los caldeos nunca vas a poder crecer. Yo te voy a mostrar una tierra y vos vas a ser de bendición para muchos. Sí, Señor, agarró a toda su familia, a todas sus cosas y se fue. ¿A dónde? Y voy donde Dios me vaya a llevar, no tengo idea dónde me está llevando. No sé, me gustaría acá que detenerme un segundo, a ver si entendemos bien esta diferencia, ¿no? Adelante, Cristian. Gracias. Sí, creo que, híjole, esto es sumamente, cuando lo empiezas a vivir así, algo que me gustaba que comentabas ahorita, Pastor Aldo, es justamente esta visión, cómo va cambiando, ¿no? Si algo yo he tenido en esta visión o en este camino que Dios me ha llevado, es ver que a final de cuentas, de repente, Dios no es como, o al menos yo así lo he experimentado, no es como que diga, a ver, sí, qué padre están tus sueños, no me interesa, vas a hacer esto. No, no te impone, sino que tú mismo o yo mismo he ido transformando esa visión conforme he ido conociendo más a Dios, conforme me he ido acercando más a Él, porque entonces dice, mis sueños serán tus sueños, y es verdad, ¿no? O sea, muchos, o al menos yo llego con muchas expectativas a decir, Señor, este es el llamado que tienes para mí, órale, ¿qué vamos a hacer, no? Y cuando te enfrentas a una realidad de trabajo diario, del esfuerzo diario, de saber que no hay más recompensa o no buscar más recompensa que la que Dios mismo te da, y que los sueños que tú estás teniendo, los planes que tú estás teniendo, no van a ser como tú crees, van a ser mucho mejores, porque Dios hace las cosas mucho mejor de lo que uno llega a pensar, ¿no? Yo, platicando apenas con mi esposa, le decía, ¿en qué momento cambió tanto nuestra vida, ¿no? Porque vemos una diferencia enorme de cuando tomamos la decisión de dar ese paso de fe y hacer la voluntad de Dios conforme la vamos entendiendo y experimentando, a solamente ser cristianos de ir y escuchar, solamente, pues sí sirvo, pero pues no es mi obligación, ¿no? O sea, ver las obligaciones en alguien más. Y ese cambio de mentalidad de decir, ¿sabes qué? Es que no estoy aquí porque yo quiera, sino porque yo necesito estar aquí. No es porque yo sepa más que los demás, o porque yo haya estudiado y haya escuchado la voz de Dios más que ustedes, no. Es simplemente porque he entendido la gran necesidad que tengo de estar constantemente con Dios. Es por eso que estoy sirviendo de la manera que estoy sirviendo, y mi liderazgo en este sentido se ha vuelto de esta manera. No estoy en una posición de liderazgo porque sepa más que los demás o porque haya entendido más otras cosas, sino porque lo único que entiendo es que necesito más y quiero estar más cerca. He tomado la decisión de estar más cerca, y eso ha cambiado mucho. Creo que el antes y el después de nuestra vida, no solamente en cuanto a liderazgo, sino en una vida cristiana cimentada en él, ¿no? Creo que eso es lo que yo he entendido. Una de las cosas interesantes del liderazgo es que de alguna manera uno no busca el liderazgo lo encuentra a uno.
Pablo decía, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Es decir, uno va haciendo la tarea de Dios y de pronto se encuentra gente que lo está siguiendo. El liderazgo cristiano es así, el liderazgo secular no, el liderazgo secular se genera, se busca. El liderazgo cristiano llega, aparece, te rodea y te absorbe. Y toma todas las energías y te pone en ese lugar y de pronto dice, uy, yo estoy acá. Y eso es bueno porque eso ayuda a la humildad. A decir, wow, mira dónde me puso el Señor. Y entonces uno empieza a depender del Señor en todas las decisiones. Porque el problema es cuando yo me siento demasiado seguro del liderazgo, entonces, bueno, voy a hacer esto y vamos a hacer bla, 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 y empiezo yo a tomar el control. Y una de las cosas del líder cristiano es que de pronto uno tiene que aprender de esa, Dios resiste a los soberbios y se agradan los humildes. Es de esa, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Señor, mirá lo que está pasando, ¿y acá cómo hago? Y esa dependencia constante que va haciendo que en algún momento uno diga, Señor, te estoy tratando de seguir, te me fuiste del radar, ¿dónde te metiste? Porque nos va a pasar y nos pasa, y volver a encontrarnos. Quiero acá contestar una cosa que el hermano Jax mandó. Dice, hola, ancianos es más o menos de qué edad, de Sergio para arriba. Sergio, así que ya te han clasificado como anciano, y yo soy mayor que tú todavía, así que yo ya clasifico post-anciano. No, para la mente hebrea, ustedes saben que a los 55 años se producía el retiro de los sacerdotes. Eran sacerdotes hasta los 55 años. Y no podían ser nombrados en el Sanedrín o en las funciones antes de los 35. Es decir, que la vida de servicio era de 35 a 55. Pero claro, tenemos que acordarnos que esto es el Antiguo Testamento donde el promedio de vida estaba más o menos en los 30 años. La enorme mayoría de la gente promedio a los 30 años estaba muerta. Entonces, una persona de 40, 45 años ya era un anciano que le quedaba muy poquito tiempo de vida. Incluso esto era así hasta principios del siglo XX. ¿Sí? Principios del siglo XX el promedio de edad era 35 años. Es ahora que nos hemos ido a casi 80 y algunas naciones incluso un poco más como promedio de edad. Entonces, para nosotros anciano sería probablemente, yo diría, de 60 años para arriba. Pero digamos, para el mundo judío era un poco menos, implicaba experiencia de vida, volvemos a caer en lo mismo. Entonces, yo no me atrevería a decir, bueno, necesitas más de tal edad para ser un cristiano maduro. Yo creo que es un tiempo en conexión con Dios. Sí, Sergio. Es lo que te iba a preguntar, perdón, Aldo, si es una cuestión cronológica o más bien es una cuestión de experiencias y de entendimiento. Yo creo que es de experiencia y de entendimiento, que generalmente es acompañada por los años. Ahora, hay algunos viejos muy cabeza dura que no aprendieron nunca. Esto también es real. Es decir, el hecho de que tengamos canas no nos da sabiduría. Pero sí, digamos, honestamente, yo en una iglesia no nombraría como anciano gobernante de la iglesia a una persona de 28 años. Porque me parece que falta experiencia de vida. Y eso se gana con el tiempo. Otra cosa es la tarea pastoral. La tarea pastoral es una tarea donde yo creo que los jóvenes tienen que ir, desde que se pueda, hay que ir introduciéndolos a eso para que vayan ganando experiencia. Pero los ancianos son los que cuidan, en realidad, al ministerio pastoral y a la iglesia. Esos ancianos tienen que ser ancianos
de concepto, es decir, de experiencia, de vida, no ancianos necesariamente de pelo blanco. Me parece que por ahí pasa la cosa. Sí, Cristian. Soy yo. Guame. Buenos días. Sí, yo estoy de acuerdo con esa parte de la madurez, ¿no? Y que pues la edad como no es garantía de madurez, pero pues uno vive cosas, ¿no? Conforme va aumentando los años. Y en nuestro caso, yo sí creo, y la verdad es que ese versículo de Primera de Timoteo, que cuando Pablo le escribe a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, es algo que ha marcado mi vida desde el llamado, ¿no? Porque no solamente Dios me dio una visión para él, sino que me permitió verme como él me ve, ¿no? Y porque a una edad, pues, no tan corta, pero no tan grande como otras personas, me ha permitido tener un llamado así. Pero sí también como jóvenes, y lo comentaba con Cristian, pues siempre es necesario buscar el consejo de alguien mayor, ¿no? De alguien con más experiencia. Y en nuestro caso, por ejemplo, yo le decía, es una responsabilidad como padres también, porque pues en nuestro caso nuestros papás van como aprendiendo con nosotros esta parte espiritual. O sea, ellos muchas veces se acercan a nosotros para pedirnos consejos espirituales, ¿no? Cuando nosotros esperaríamos acercarnos a ellos para algún consejo. Entonces nosotros pues hemos buscado, nos hemos rodeado de personas con esa experiencia, con ese caminar ya firme en Dios para tomar consejería pastoral, ¿no? Para tomar discipulados y demás. Y creo que es algo que siempre vamos a necesitar. Entonces es un doble reto, ¿no? Uno, el ejercer el liderazgo y pues seguirnos alimentando también de las experiencias de otras personas, pero también en algún momento ser esos ancianos, cuando nos toque, que pueda guiar a otras personas, ¿no? Hacia este camino en Dios, o sea, que podamos ser una fuente de bendición a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Por eso marco la diferencia entre la tarea pastoral y la tarea de anciano. Es decir, uno tiene a Pedro y a Juan como discípulos de Cristo. Juan se convirtió en anciano cuando ya era viejo, pero en los primeros tiempos Juan participó poco en el avance de la iglesia. ¿Por qué? Porque era joven. En cambio, la responsabilidad se la pusieron a Pedro, que era uno de los mayores. Entonces, el liderazgo pastoral es un liderazgo que empieza de jóvenes y muchos de los pastores han empezado muy jovencitos a predicar y a hacer la tarea de la iglesia. Pero el anciano, el presbítero, nosotros en nuestra denominación tenemos una diferenciación. Se llama presbítero gobernante y presbítero maestro. Presbítero maestro se llama al pastor y presbítero gobernante al anciano de la iglesia. Entonces, para el anciano de la iglesia la idea es, tiene que ser un anciano de experiencia cristiana. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el que tiene que mantener la cabeza fría. Una de las cosas que yo fui aprendiendo con los años, a medida que me fui poniendo viejo, es que yo antes tendía a hacer, digamos, definiciones más tajantes. Y a medida que me vuelvo viejo, soy cada vez menos tajante. Y cuando escucho un concepto nuevo no lo rechazo de entrada, me quedo pensando, ¿y qué tendrá de verdad y qué no? Lo proceso más. Como decía la hermana Isabel hace un rato, es un proceso. Y uno a medida que se va poniendo más viejo va procesando las cosas más y con más tiempo, porque los viejos tenemos todo el tiempo, los jóvenes no tienen tiempo, tienen que tomar la decisión ya. Entonces eso a veces lleva a cometer errores. Me parece que esta es un poco, si bien no quiero ser tajante, pero sí creo que los viejos tenemos que permitir y dejar crecer a jóvenes haciendo la tarea del pastorado, de la guía, la tarea pastoral. Tenemos que ayudarlos a que aparezcan y hagan su experiencia. Porque los viejos también tenemos la tendencia a frenar a todos los jóvenes, ¿eh?
No. Acá las cosas se han hecho así hace 40 años, se van a seguir haciendo igual. Y eso para mí no es sabiduría. Y los jóvenes aprender a nutrirse de los ancianos que puedan dar el consejo adecuado. Y si no los tienen dentro de la iglesia, Cristian, como me decías, la tarea de ustedes, buscarlos afuera. Pero buscar ese consejo que te ayude a veces a pensar, a decir, opa, lo que me traes, no te voy a contestar en este momento, porque necesito pensarlo, procesarlo, orar, y ahí viene la tarea de consejería, donde se complementan unos con otros, ¿no? Entonces, los viejos dan lugar a los jóvenes a que crezcan y los jóvenes aceptar ojo, en Occidente, después de los 45, 50 años, la persona no sirve para más nada. Esta es la cultura del mundo secular. Cuando en Asia y en África los que llegan después de los 60 años, pasan a ser la sabiduría de la sociedad y de la familia. Pero en Occidente eso se ha perdido totalmente. Y entonces se es mucho más eficiente, pero yo creo que se es mucho menos sabio en cuanto a experiencia de vida, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que decir? No, ya vámonos, pastor, vámonos. Este gráfico quiero que lo recuerden porque tiene mucho que ver con lo que voy a estar mostrando, el líder secular y el líder cristiano, y cuáles son las diferencias entre ellos. Entonces, ¿cuándo empieza el liderazgo? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuándo empieza? El liderazgo empieza cuando se comprenden las necesidades y desafíos de las personas y quieren brindar una solución. Es decir, el liderazgo empieza cuando yo estoy observando. Si yo no estoy observando, no voy a comprender las necesidades y desafíos de las personas. Esto es válido para un líder político o para un líder religioso. Si yo empiezo a liderar cuando veo las necesidades y desafíos de la gente que me rodea. Entonces agarro y quiero brindar una solución. En el mundo secular, bueno, me eligen o no me eligen. En una empresa, yo descubro que la necesidad de la gente es, necesitan canillas para el agua. Entonces vamos a fabricar canillas. Quiero brindar una solución. El liderazgo empieza observando lo que me rodea. ¿Cómo actúa Dios en esto? Dios actúa mostrándome la necesidad que Él quiere que yo ataque. Lo que pasa es que muchas veces no estamos atentos, porque muchas veces la voz de Dios es la voz del silbido apacible, como Elías. Y me muestra, mira, por ahí, fíjate eso. Pero claro, como yo estoy tan enloquecido con mi ritmo de vida, en el mundo secular de Occidente, no lo vi. Pero Dios me muestra para dónde quiere que vaya, siempre. Soy yo el que no lo escucho porque a veces estoy demasiado atareado con cosas. Y ahí es donde aparece, donde empieza la cosa. ¿Cómo me habla Dios mostrándome necesidades y desafíos? Cuando yo lo veo, miro para arriba y digo, Señor, ¿esto viene de vos o viene de mi propia mente? Y ahí empieza el proceso de oración y empieza el proceso de liderazgo. Ahora, vimos qué es liderazgo y cuándo empieza, pero ¿qué es buen liderazgo? Les recuerdo cuando viene este joven a verlo a Jesús y le dice,
maestro bueno. Y Jesús lo mira y le dice, pará un poquitito, ¿no? Lo de maestro lo dejo pasar, porque está bien, yo soy maestro. Pero ¿por qué me decís bueno si el único bueno es Dios? La pregunta que estaba atrás era, ¿acaso te das cuenta que yo soy Dios? Cuando Jesús le contesta así, ¿por qué bueno si bueno es Dios? La pregunta que está haciendo es, ¿qué pasa? ¿Me reconociste como Dios? Porque el único bueno es Dios. Entonces, yo tengo que entender que los liderazgos que podemos tener son liderazgos que pueden ser más o menos buenos, pero el único buen liderazgo es el de Jesús. El patrón, 10 puntos, es Jesús. Es muy interesante, los hermanos de la India, cuando terminan los cursos de Haggai, siempre se hace una evaluación, los alumnos hacen una evaluación del profesor y le tienen que poner una nota. Los indios de la India prácticamente nunca ponen 10. La nota máxima es 9. Porque tienen este concepto. El único que puede tener 10 es Dios. Entonces, un humano lo máximo que puede tener es un 9. Me parece como ejemplo práctico de lo que estoy tratando de decir. Nosotros somos pastores, pero no somos el buen pastor. Y quiero marcar esta diferencia. Por gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Somos pastores por gracia. Y cuando hablo de líderes estoy hablando de pastores, aunque no estén ordenados. Para mí, como el líder va delante de un grupo de gente, están pastoreando ese grupo de gente, aunque no tengan ordenación e imposición de manos. Pero, ¿ustedes son el buen pastor? No. Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Que acaso Dios nos ha pedido que demos la vida por las ovejas? No, porque no son nuestras ovejas, son ovejas de Él. Entonces, si yo doy mi vida por las ovejas, yo estoy siendo el Mesías que le estoy robando las ovejas a Jesús. Dios no me pide que dé mi vida por esas ovejas. Dios me pide que las cuide, que las administre, que las pastoree, que les dé de comer, que les dé de beber, que las aconseje, que las cuide, pero no que dé mi vida por ellos. Y me parece que es muy importante marcarlo, porque hay una cierta tendencia a que fue un pastor que hasta dio su vida por las ovejas. Y yo creo que cuando uno hace eso, lo que está haciendo es robándole las ovejas a Jesús. Él es el que dio su vida por las ovejas, ¿no? Lo dejo para que me comenten algo, si les parece. Yo desde hace rato quería hacer mención a algo que verdaderamente tenemos, aquí en México decimos esta palabra, un revoltijo. Todo un mix de todas las cosas y jalamos información de aquí, de allá, de acullá, y de repente se nos olvida que la escritura es suficiente. Queremos estar tan actualizados a veces que no somos capaces de ver que la escritura se actualiza por sí misma, se va renovando, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y se nos olvida eso, y cuando sentimos que el discurso de la escritura se va añejando, empezamos a buscar de otros lados. Cuando el ejercicio de ver en otros lados debe ser un ejercicio diario, constante, y filtrarlo a través de la escritura. Eso, siento que eso debería de ser nuestro andar. No sé si estoy en lo correcto, mi hermano. Coincido. Creo que el problema es el desconocimiento de la escritura que tenemos. Y cuando estoy hablando de esto no quiere decir que no podamos citar de memoria versículos aislados.
La impresión de muchos años de recorrer el mundo de los cristianos es que se ha leído la Biblia, pero no se ha meditado en la Biblia. No se ha reflexionado, no se ha estudiado en profundidad. Es más, muchas veces digo, dejen de leer la Biblia. Hagan la experiencia de leer el diario y cuando terminaron de leer el diario traten de recordar qué fue lo que leyeron y probablemente recuerden el título, nada más. ¿Por qué? Porque lo leyeron, le pasaron por arriba al artículo. Lo que la Biblia dice es que hay que escudriñarla, hay que meditarla de día y de noche. Bienaventurado el varón que medita en la ley de día y de noche, él será bienaventurado. Esa reflexión teológica, no conocimiento teológico. En el seminario, cuando tomamos la materia teología, entonces nos empiezan a enseñar acerca de los teólogos. ¿Qué piensa Heidegger? ¿Qué piensa Schleiermacher? ¿Qué piensa Bullmann? Y uno aprende lo que piensan los teólogos. Pero no nos enseñan a pensar teológicamente. ¿Qué significa? Bueno, está pasando esto en el mundo. Qué sé yo, todo este fenómeno del género. Busquemos en la Biblia pasajes, juntémoslos, armemos un concepto de a dónde apunta la Biblia sobre este tema. Y esto es reflexión teológica. Y entonces ahora toda esta reflexión, la aplico al tema concreto del género. ¿Qué me da? Por ahí pasa el tema de la reflexión teológica, que yo creo que es lo que está faltando. Hermana Isabel. Sí, quiero ir un poquito atrás a lo que usted decía hace un rato con respecto a la visión de Dios que debe motivar o ser el motor de nuestra misión. Y para que esto suceda, tenemos que estar con nuestro radar, nuestra mente, muy en comunión con el Señor, para no perdernos entre todo lo que nos rodea, la gente que nos bombardea con sus necesidades, las cuestiones personales, la iglesia, y a veces perdemos eso que me parece que es fundamental. Si yo pierdo mi íntima comunión con el Señor y no alcanzo a pescar con mi radar cuál es el camino, la voluntad que Él me está indicando, puedo llegar a cometer esos errores que usted mencionaba, que a veces pienso que es lo que Dios me está indicando y en realidad es lo que a mí me está pareciendo. Y esto de reflexionar, de escudriñar, de ver cómo lo aplico a la circunstancia puntual, es fundamental. Gracias. Gracias, excelente. Hermana Francia, me parece que también quería decir algo. No, ok. Tengo algunos videos pequeños, pero como veo que hay algunos que están teniendo dificultades para conectarse hoy, los voy a dejar para la próxima semana, para mostrarlos, Dios mediante, con un poquitito mejor de conexiones para todos. Pero son videos que nos van a ayudar a, digamos, a expandir un poco algunos de estos conceptos que estoy tratando de compartir en este momento. Así que por ahora voy a seguir con el PowerPoint, con la presentación esta que estamos teniendo. Hay tres dimensiones de ser un líder, no de hacer. Fíjense que seguimos hablando de ser un líder, ¿no? Cuando todo el mundo hablando de liderazgo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y yo sigo insistiendo con el mismo tema, es decir,
no importa lo que van a hacer si no son esas, si no irradian esa santidad que es básica. Entonces, el modelo de Jesús de liderazgo, liderazgo según Jesús o de acuerdo a Jesús, como decía la hermana Isabel hace un rato, tiene básicamente o bíblicamente 3 imágenes que quiero compartir. El primero es esta imagen, la imagen del siervo. El liderazgo para Jesús es el siervo. Fíjense, este es un versículo, ¿no? El Hijo del Hombre vino a ser servido, no a servir. Marcos 10:45. Eso. Entonces, ¿cómo, hermana Isabel, sí? Está al revés el versículo. ¿Está al revés? Sí, es correcto. El Hijo del Hombre vino a ser servido, no a servir. Ah, perdón. Así. Exactamente. Quería saber si estaban atentos nomás. El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Esta es la tarea del pastor o del anciano o del líder cristiano. Es servir. Pero no es como la entiende el líder secular. Sobre todo los líderes políticos vienen a ser servidos, no a servir. No les interesa los demás, les interesa ellos mismos. Pero esto también pasa en las iglesias. Hay muchas veces que uno ve al pastor o a los ancianos en un juego de poder. A ver quién mantiene el control. Yo lo he visto por lo menos. Y le toca a todas las denominaciones. Entonces, esta es la primera. Vino a servir. ¿A quién vinimos a servir? A los cristianos, uno diría, a los creyentes, a los miembros de la iglesia. Fíjense qué pasó cuando Satanás lo tienta a Jesús. Jesús, Mateo 4:10 le dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo dice Jesús y se lo dice a Satanás y lo dice citando las Escrituras. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi hermano, seas pastor, líder, anciano o lo que seas en la iglesia, no estás ahí para servir a la gente. Estás ahí para servir solo a tu Dios. Porque es nuestra forma de adoración. Cuando yo sirvo a alguien, no estoy sirviendo a ese alguien, porque si sirvo a ese alguien, yo puedo esperar que ese alguien me lo devuelva. Pero el concepto que nos enseña Jesús es, al único que servimos es a Dios. Todo lo que hacemos es servicio a Dios. Piénsenlo con detenimiento, porque la mentalidad tiende a ser, bueno, yo sirvo, doy mi vida por la iglesia, por mi fe en la iglesia, yo me debo a los miembros de la iglesia, yo estoy sirviéndolos a ellos. No es bíblico. El modelo que Jesús nos enseñó es que cualquier cosa que haga yo la hago porque estoy sirviéndole a Dios. Como tal, tengo que esmerarme al máximo. Cuando estudiaba medicina, tuve el privilegio de tener durante los 3 años de carrera finales como profesor de medicina interna al que era el mejor médico clínico de la República Argentina en ese momento, el profesor Burucúa. Y cuando empezó a darnos clase, la primer clase, sus clases eran magistrales. Yo todavía, después de 55 años, recuerdo sus clases.
él venía con sus tizas de colores en el gran pizarrón y hacía unos gráficos de colores que hoy ni con PowerPoint los podemos hacer. Pero era una de las primeras cosas que dijo, siendo ya profesor titular de medicina interna y el tipo más reconocido en cuanto a capacidad médica, dice, yo estoy convencido que un docente de carrera tiene que preparar sus clases. Y me pegó muy fuerte y nunca lo he olvidado, de tal manera que cada vez que uno va a hacer algo, casi siempre, debo ser honesto, yo preparo lo que voy a dar. Aunque sean los mismos PowerPoint, yo nunca uso el mismo PowerPoint 2 veces, siempre le agrego algo, le saco, veo una imagen, y en este momento me estoy acordando de una imagen que guardé en mi celular y que todavía no la pasé a la computadora porque quiero ponerla en uno de los PowerPoint. Siempre uno está preparando. ¿Por qué? Porque está dando lo mejor. El docente se debe a su alumno. El cristiano se debe a su Dios. Quiero marcarlo esto porque me parece muy importante. A quien servimos no es a la gente, a quien servimos es a Dios y no lo enseñó el propio Señor Jesús. Sí, Cristiano. Gracias. Recordaba una plática que tuvimos, Pastor Aldo, y creo que lo ha comentado, ¿no? Yo soy yo estudié publicidad. Una de las cosas que hacemos en publicidad, en los comerciales, en la comunicación, es motivar. Buscamos las motivaciones internas de la gente para poder saber por dónde vender, cómo vender, motivamos. Pero usted nos aclaró y me aclaró que en el liderazgo cristiano no vamos a motivar a la gente a hacer las cosas, vamos a inspirar, ¿no? Y es una diferencia que a mí me quedó en mi mente y en mi corazón de no tengo por qué motivar a que la gente haga, tengo que inspirar. ¿Cómo la voy a inspirar? Creo yo lo primero que estoy haciendo es con el ejemplo, ¿no? Yo he conocido líderes que en algún momento dijeron, yo ya no lavo los baños, yo ya no barro, yo ya no hago nada de eso, porque ya en su tiempo lo hice, ¿no? En su tiempo me tocó. Y entonces un liderazgo así se te puede quedar porque es bien cómodo, ¿no? A quien no nos gusta estar sentaditos mientras toda la demás gente está haciendo las cosas. Pero referente a todo esto de servir, si nosotros no inspiramos a la gente al amor por el servicio, al amor por preparar una silla, preparar el audio, preparar un lugar, preparar una mesa para aquellos que vienen con una necesidad, como decías, esos enfermos, esos enfermos mentales, no le preparamos un lugar donde se sienta cómodo, agradable, para entender aquello que se le va a salvar la vida tal vez. Entonces, ¿en dónde está nuestro servicio, no? Jesús lo dijo, el que haga estas cosas por uno de estos pequeños me lo ha hecho a mí. El vaso de agua, el servicio. Es decir, pero el concepto que quiero correctamente, como dice Cristian, el concepto que quiero que quede es cualquier cosa que hagamos, estamos sirviendo al Señor y no a mi hermano. Con todo lo que yo pueda valorar a los hermanos, ¿eh? Pero no lo hago por mi hermano. ¿Saben por qué? Porque si yo le hago algo bueno a mi hermano me lo puede devolver. Entonces el servicio es desinteresado, yo se lo hago al Señor. ¿Por qué? Porque no puedo esperar que el Señor me lo devuelva. ¿Por qué razón? Porque en realidad mi servicio está devolviéndole a Él lo que Él ha hecho por mí. Y con lo que estoy haciendo no alcanzo ni a pagar lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando yo lo sirvo a Él, le estoy devolviendo una partecita de lo que Él ha hecho por mí. Cuando yo se lo hago al hermano, yo puedo esperar que el hermano me lo devuelva. Sí, Sergio. Y me parece que... Sergio. Acabas de romper en este instante, mi hermano, un concepto que yo creía que era correcto y que aprendí en el seminario.
el concepto fue muy sencillo. Si tú sigues a Cristo, si tú quieres ser un verdadero cristiano, solamente puedes esperar dos cosas en tu vida: la cruz y la traición. Eso es lo que me enseñaron en el seminario, entre otras cosas, entre otras barbaridades. Pero la realidad es de que pues yo no puedo ser traicionado si yo no hago las cosas para las personas. Posiblemente Cristo sea traicionado, posiblemente Dios sea traicionado, pero ¿yo por qué? Si yo estoy haciendo las cosas para Dios. Y justamente esa traición surge de mi propia intención, de mi propio corazón, de decir, yo estoy sirviendo a la iglesia, estoy sirviendo a los hermanos, estoy sirviendo. Y si estoy sirviendo y me fallan a eso, es traición. Es romper totalmente este paradigma. No es para el hombre, es para Dios. Es para Dios. Gracias, mi hermano Aldo. Gracias. Exacto. Yo, cuando se lo hago al hermano, es porque espero devolución. Cuando lo hago para Dios es porque yo estoy devolviendo. Y devolviendo, cuando decimos devolviendo, es soberbia nuestra. Acá está, Señor, te estoy presentando, mirá qué gran obra que te estoy devolviendo. Al lado de lo que vos hiciste, yo te devuelvo una parte, como si fuera importante, ¿no? Como si fuera trascendente. Pero esto nos ayuda al concepto de humildad que teológicamente nos va enseñando la Biblia. No sé si el pastor Seferino me pareció que había hecho un gesto con la mano para comentar algo. No. Bien, dice que está bien. Ok. Bueno, ya estamos... Voy, hermano Aldo. Dele. Nosotros tenemos un concepto que si no sirves para vivir, entonces no sirves para servir. Entonces creo que Dios, cuando nos llama, nos ha llamado para servirle y para, a través del servicio, nosotros podamos darle toda la gloria, la honra y la alabanza. Pero ahí es donde hay que cuidar, hermano, o sea, lo que tenemos que cuidar, porque a veces, desgraciadamente, nos adjudicamos algo que no nos pertenece. Entonces, sí que a veces pensamos que servimos, continuamente pensamos que servimos a la iglesia, que servimos a los hermanos, cuando no es así. O sea, a la luz de todo lo que ustedes nos están enseñando, hermano, pues no es así. La gloria y la honra es al Señor. Y me parece que usted lo dijo recién y quiero remarcarlo, porque me parece muy importante. Estamos no para servir, sino para servirle. Ese le final hace toda la diferencia. Gracias, pastor, gracias. Isabel, hermana Isabel. Perdón que hoy estoy muy charlatana, pero me recuerdo esa imagen, esa figura tan hermosa de Apocalipsis, que el Señor nos habla de que nos dará coronas, y cuando en Apocalipsis dice que al llegar a su presencia, los santos pondrán a los pies del Señor sus coronas. Lo poco que podemos hacer es para Él, y realmente me encanta, pastor, que se esté subrayando este concepto. Gracias. Lindo pasaje para conectarlo con este tema. Gracias. Bueno, estamos en la hora. Ahora vamos a ir a la segunda dimensión. No sé si pasar a eso o quedamos acá y seguimos la semana próxima. Sergio, ¿qué dices? Pues por la cuestión de los videos, yo creo que le paramos aquí hoy y continuamos la próxima semana. Les reitero, les estoy mandando en estos momentos, hace rato les mandé los teléfonos por si algún día no pueden conectarse por
por internet, por su teléfono, por Wi-Fi, puedan conectarse vía telefónica. Y es exactamente lo mismo. Ya acabo de verificar que para abrir el micrófono, hermano Jaime, si quieres decir algo, Pastor Jaime, es *6. *6, con eso se abre tu micrófono y entonces puedes hablar y puedes compartirnos también algún comentario. Les voy a mandar también los teléfonos que existen para conectarse desde Argentina, para que en un momento dado, algún día de emergencia o algo, se puedan conectar telefónicamente. Es una llamada, no tienes que tener datos, no tienes que tener wifi, no tienes que tener internet, no tienes que tener nada. Solamente con que funcione tu teléfono celular, o incluso de un teléfono de casa, de un teléfono fijo, puedes llamar y ya tienes conexión con la reunión. Pues muchas gracias, Pastor. Gracias, Pastor Aldo, de verdad. Ahí ya abrió su micrófono el Pastor Jaime. A ver, adelante, Pastor Jaime, te escuchamos. Sí, hermanos, gracias. Que Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, miren, estamos haciendo las nuevas pruebas ahora por vía telefónica. No nos pudimos conectar por internet, pero aquí lo seguimos. Gracias, Pastor Aldo. Gracias, Pastor Sergio. Gracias a todos. Saludos a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por sus vidas. Gracias, mi hermano. Bueno, pues Pastor Severino, nos despides en oración, por favor. Muy bien, hermano, oramos. Padre, agradecemos este precioso tiempo de aprendizaje. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar en nosotros y con nosotros. Gracias porque nos permites, Dios, seguir aprendiendo, conociendo y sabiendo más de las cosas tuyas. Queremos seguir siendo útiles en la obra que tú has tenido a bien confiarnos. Muchas gracias, Padre, por la vida de mi hermano Aldo. Gracias por la vida de mi hermano Sergio y gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que juntos estamos aprendiendo las cosas tuyas. Te amamos, Señor, y en esta mañana, Espíritu Santo, que tu maravillosa, hermosa y bella presencia nos guíe en el resto de este día. Nos rendimos a ti con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra carne que se niega a rendirse a ti, pero en esta mañana sometemos nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu, la totalidad de nuestro ser, para que tu presencia nos guíe en el resto de este día. Con mucha gratitud oramos, con mucha acción de gracias oramos en el poderoso y precioso nombre de nuestro amado y eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Pastor. Muchísimas gracias. Gracias, Pastor Aldo. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Hermoso día para ahora voy a ponerme a ver cómo pido el reembolso en el seminario. Muchas gracias, Aldo. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos, mis hermanos. Nos estamos viendo. Gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Aldo.